Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. La preocupación me invade. Siento que cosas malas nos pueden suceder. Me echan en cara que vivo con mucho estrés. Y sí, es verdad, lo reconozco. Tengo ansiedad y me gustaría vivir en paz, con serenidad, poder disfrutar de la vida. Esto no es un problema de hoy. Mis recuerdos de la niñez me conectan con muchos episodios de miedo que me limitaban a jugar, a salir al parque, a divertirme como los niños de mi edad. Mi tendencia es a aislarme de la gente nueva, quedarme en mi área de seguridad, mi zona de confort. He mandado al baúl de los recuerdos tantos temas, situaciones, problemas y experiencias conyugales por tener miedo a afrontarlo. No es valiente quien no tiene miedo. Valiente es aquella persona que hace lo correcto a pesar de sentir miedo. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida al programa Construyendo Familias Fuertes. Las emociones influyen mucho en la vida familiar. Por esta razón, el día de hoy iniciamos una serie dedicados al miedo, a la tristeza y al enojo. 3 emociones básicas, muy potentes, que influyen en la dinámica familiar. En concreto, el día de hoy lo que vamos a revisar es el tema dedicado a sentir miedo no es malo, pero hay que aprender a manejarlo. Vamos a vivir 3 momentos. ¿Qué es el miedo? Cuando el miedo nos controla y cómo manejar el miedo de parte nuestra. Vamos al punto número 1. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción innata al ser humano. Esto es una emoción básica que forma parte de nuestra naturaleza humana. El miedo no es aprendido. Es una emoción muy profunda que impacta todo nuestro ser. Todos los seres humanos tenemos miedos. El que no tenga miedo es porque no está prestando atención a su vida interior. En realidad, el miedo es una sensación provocada por la percepción de un peligro inminente. En segundo lugar, el miedo es una emoción básica de alerta, de nerviosismo. Es una reacción de nuestro ser que nos va ayudando a adaptarnos y estar a la altura de las circunstancias. Si yo me encuentro en un lugar en donde hubiera a mi alrededor bestias salvajes, el miedo va a tener un objetivo: evitar que me ocurra algo malo, que me ayude a sobrevivir. Los niños, desde que son pequeños, pueden irle teniendo miedo quizá a la altura, quizá a caerse. El miedo nos enseña qué es lo que tenemos que evitar y aquello donde podemos sentirnos seguros. El miedo nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de una situación de peligro. El miedo nos facilita entonces el que podamos defendernos, sea a través de afrontar y luchar, o bien de ocultarnos, de huir de aquella situación que nos genera peligro. Esto, contemplándolo de cara a la naturaleza de la vida silvestre, hace mucho sentido. Pero de repente uno puede preguntarse, ¿será que el entorno familiar deba ser motivo de miedo? ¿Acaso los que viven en zona urbana deben de tener más o menos miedos que los que viven en zonas rurales? En realidad, cada persona va teniendo una experiencia muy personal de lo que es el miedo en su familia. El miedo
Como tercer característica, prepara nuestro ser para responder. Esto es, nos ayuda a fijar toda nuestra atención en el estímulo que genera el miedo. Nos da una contracción muscular, nos prepara para la lucha, la persona siente que su corazón late rápidamente, la respiración cambia, los puños se cierran. A veces no pensamos, solo reaccionamos, pero es fundamental, porque si yo voy caminando por la vida y escucho el claxon de un camión grande detrás de mí, no me puedo parar a detenerme y reflexionar. ¿Será un camión de 3 toneladas o de 20 toneladas? Al escuchar el ruido, me genera una respuesta de miedo y en automático es preservar la vida. Cuando experimento miedo, todos mis sentidos se enfocan, inclusive los ojos experimentan un cambio porque las pupilas se dilatan, la persona comienza a sudar, nos prepara para preservar la vida. Vamos al punto número 2. ¿Qué pasa cuando el miedo nos controla? Porque siendo el miedo una emoción básica diseñada para sobrevivir, podemos estar frente a un miedo que puede ser negativo, porque quizá en realidad ya no está la amenaza ahí. En realidad, quizá la persona que me generó una herida hace mucho tiempo ya ha pedido perdón, ha buscado la reconciliación, pero yo sigo teniendo miedo. La primera característica, cuando el miedo nos controla, es que el miedo se vuelve un estorbo. Me impide ser yo mismo. Quiero hacer cosas, pero no puedo. Anhelaría hablar, caminar, conquistar, tocar, hacer, pero el miedo me encadena. Esto es terrible, porque es como no poderme quitar una piedra que está encima de mí, que me oprime. Y entonces voy por la vida avanzando poco a poco, muy lentamente, porque el miedo se vuelve un estorbo y entonces siento inseguridad, a tal grado que hay personas que pueden tener un miedo generalizado. Vamos a la segunda característica de cuando el miedo nos controla. Nos quita libertad. No hacemos lo que nos gustaría hacer porque de repente a mí me pudiera gustar tal vez irme a escalar una montaña, pero tengo miedo de caerme. Tal vez me gustaría poder dar una conferencia a los miembros de mi comunidad, pero es que me da miedo equivocarme. Es que a lo mejor yo quisiera poder hablar con mi papá sobre un tema, pero me siento agobiado, tengo nervios y mejor no lo hago. El miedo nos quita libertad. Si no tuviera miedo, la experiencia general es que yo sería más libre. Si yo no tuviera miedo, yo podría desarrollar todo mi potencial a tal grado que la presencia del miedo puede impedir que yo me sienta feliz. Como persona no logro fluir. Es como si en el camino hubiera muchas trabas, muchos topes, muchas paredes que me hacen ir lentamente. Pero lo curioso es que el miedo está dentro de mí. La tercera característica de cuando el miedo nos controla es que nosotros perdemos oportunidades. Como suelo estarle dando tantas vueltas a las cosas, a veces le doy vueltas de forma excesiva, desmedida. El miedo nos roba tiempo muy valioso. Quizá a la espera de que todo sea perfecto, inmaculado, que no tenga un error que funcione a la maravilla, la persona pierde tiempo y el miedo se vuelve un impedimento para mi realización. A veces las familias son frágiles porque los papás no superamos el miedo y perdemos la oportunidad de poder dialogar con nuestro hijo o con nuestra hija. A veces perdemos oportunidades porque no queremos arriesgar. Preferimos la seguridad de mi estado actual. Prefiero por miedo
no intentarlo, no hacer las cosas. Vamos, el miedo puede ser tan grave en nuestra vida que limite nuestra capacidad para disfrutar del placer de vivir. La cuarta característica de este impacto negativo del miedo en nuestra vida es que puede llegar a distorsionar nuestro pensamiento al grado de creer que todo es peligroso. Creer, por el otro lado, que el tiempo va a disolver las amenazas y por lo tanto yo me voy a quedar aquí sentado tranquilo donde estoy con un pensamiento mágico. Para otras personas, el miedo los lleva a tener pensamientos negativos generalizados sobre su persona, sus capacidades, sus habilidades. Quiere intentar, pero dice, ¿para qué si me va a salir mal? Oye, arregla esto, no hombre, el trabajo va a quedar mal. Entonces la persona puede llegar a experimentar cómo hay pensamientos extremos de lo que pudiera llegar a pasar. Puede tener casi pesadillas estando despierto. Se imagina lo peor, como por ejemplo, el temor a ser rechazado por los otros. Y entonces, como tengo miedo de que me rechacen, mejor primero los rechazo yo. La quinta característica de aquellos que podemos sentir un miedo muy grande y que nos controle es que podemos caer en violencia. La persona cree que la vía segura no es huir, no es esperarme, la vía segura es atacar. Y entonces se siente ofendido con el mínimo detalle y reacciona agresivamente, se toma a personal las cosas, se calienta la cabeza y entonces puede ir desarrollando el hábito de ser violento. Da la imagen de que es fuerte, de que es dominante, de que controla, pero en realidad, si tú le quitaras un poquito las hojas, descubrirías que la persona tiene miedo. Por miedo se torna hostil. La sexta característica de cuando el miedo nos controla es que nos paraliza. Esto implica que a veces podemos sentir pánico, terror, y entonces nos quedamos paralizados, no nos podemos mover, no podemos pensar, no podemos hablar. En otras cosas, a veces sentimos ansiedad, que es el miedo al futuro. La persona se va encerrando en su mundo de seguridad porque allá afuera el mundo es inseguro y termina por colapsarse. Se aferra a quedarse en su vida interior, incapaz de interactuar y de controlar eficazmente la emoción que experimenta y el poder ir al encuentro del mundo exterior. La sexta consecuencia, la séptima, son relaciones familiares pobres. La persona que tiene mucho miedo puede vincularse con la experiencia de que tiene una autoestima baja. Y entonces, al tener un amor pobre hacia sí mismo, es un padre, es una madre que educa, que interactúa con su pareja desde el miedo. Y entonces le da miedo mostrar afecto, le da miedo ejercer la autoridad, porque ¿y si me excedo? ¿Y si los lastimo? ¿O si se me ponen al brinco y ellos me dominan a mí? Entonces la presencia del miedo nos puede generar muchas crisis conyugales y familiares. Otra característica es que el miedo personal del papá, de la mamá, se puede contagiar a los hijos. Quiero invitarte a que me regales un me gusta, a que le puedas dar compartir a esta transmisión y de esta manera hacer llegar un mensaje a tus amigos a través de las redes sociales de que estos programas son vitaminas para la formación de familias fuertes. Vamos ahora al punto número 3. ¿Cómo manejar el miedo? Para que nosotros manejemos el miedo debemos comprender que es un proceso de la vida interior. Sí, el exterior me hace sentir amenazado, tener miedo, preocupación, pero en realidad donde se experimenta el miedo es en mi vida interior, en lo que pienso, lo que siento, lo que creo o inclusive
lo que yo llego a considerar de mis propias habilidades. Vamos entonces ahora a recorrer varios puntos que nos dan herramientas, tips, sugerencias de cómo poder manejar el miedo de manera eficaz en nuestra vida. Primer elemento, aceptar que tenemos miedo. Yo no puedo manejar lo que no conozco. Yo no puedo conocer lo que no acepto que existe. Por lo tanto, debemos dejar de huir. Hay que darnos el permiso de sentir miedo. Para liberarme del miedo, tengo que afrontarlo. Tú no eres la única persona que tienes miedo. Todos tenemos miedo. Cada uno en su propia historia, en su propia forma, en su propia vida. Aquí la pieza clave es que tenerle miedo al miedo es paralizante. Por lo tanto, el miedo tenemos que verlo como parte de nuestro ser, no como algo a negar, algo a ocultar, algo a evadir. El miedo no lo ignores. Por eso, si nosotros lo ignoramos, se complica más nuestra vida interior y la vida familiar. Segunda característica para manejar el miedo. Elabora una lista de todos tus miedos. Piensa profundamente a qué le tienes miedo. Deja de negarlo. Tener miedo no te hace una persona inferior. No. Tener miedo te convierte en una persona consciente, en proceso de transformación, en proceso de fortalecerte. Dejemos de negar que tenemos miedo. A veces son miedos aprendidos de los papás, porque adulto que no afronta y supera sus miedos, se los puede contagiar al hijo. Son actitudes, son experiencias, disposiciones de la vida interior que los miedos los podemos comunicar. Pero también cada uno de nosotros puede tener miedos propios generado a partir de mis propias heridas, de mis errores, equivocaciones, torpezas, y entonces una experiencia de ayer me lleva a tener miedo hoy, y si lo proyecto al futuro me puede dar ansiedad. A veces podemos tener miedo a nuestras propias debilidades personales, miedo a ser yo mismo, porque a lo mejor he vivido una vida ajena. A mí en casa siempre me dijeron cómo tenía que ser, cómo tenía que hablar, cómo tenía que comportarme, pero no me he dado oportunidad de reconocerme a mí mismo qué quiero, cómo deseo vivir. El tercer tip para lograr manejar el miedo es que puedas definir de esa lista de miedos tus miedos prioritarios. Aquellos miedos que te colapsan, esos miedos que te encadenan, lo que te impide disfrutar de la vida, lo que te tiene encadenado al pasado, lo que echa a perder tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, lo que te lleva a creer que mejor malo por conocido que bueno por conocer. Hay que identificar esos miedos claves y estratégicos para poder entrar a una nueva fase. Cuarta característica para manejar el miedo. Analiza a fondo ese miedo, porque cuando lo analicemos podemos descubrir que podemos quizá tener pensamientos distorsionados o experiencias magnificadas que no corresponden con la realidad. Pregúntate cuál es la causa raíz del miedo que tienes. Desde luego que no vas a encontrar una respuesta mágica o inmediata. Recordemos, el proceso para superar el miedo lleva un proceso de reflexión interior. Requiere que nosotros dediquemos tiempo a pensar, a escuchar nuestra voz interior. Algunos lo que tenemos es miedo al fracaso, miedo a equivocarnos o sentirnos humillados por exhibir nuestra debilidad. Para otros es el miedo a ser lastimado en su cuerpo, la creencia de que un accidente, una caída de ayer me prepara o me predispone para volverme a lastimar,
olvidando que son actos aislados. La velocidad, la posición, la altura, el peso de hace años es distinto al de hoy. En realidad, en un accidente son totalmente aislados. Entonces es reconocer cuál es mi miedo. A veces es el miedo a la soledad. Tengo miedo de decir lo que quiero, lo que pienso, porque ¿y si me rechazan? ¿Y si me abandonan? O a veces es el miedo al futuro, el miedo a la enfermedad, el miedo a envejecer, el miedo a la muerte. Nosotros debemos analizar a fondo nuestros miedos, porque a veces es el miedo al qué dirán, el miedo a la crítica, el miedo a no ser aceptado en un grupo social, o miedo a perder el control de mi propia persona, a que yo pueda desbordarme y que pueda lastimar a los demás, y entonces por eso no hablo, porque tengo miedo de explotar, no confío en mí mismo. Si luego de reflexionar un tiempo razonable no logra usted identificar cuál es la causa raíz de sus miedos, valore pedir ayuda profesional, porque si el miedo no se afronta, nos puede encadenar y limitar nuestro crecimiento, nuestra experiencia de poder ser felices. Vamos a la quinta característica. ¿Cómo manejar el miedo? El valiente también tiene miedo. Sí, las personas que vemos por ahí en la calle, que son atrevidas y que logran conquistar metas, no es porque ellos no sientan miedo. Sienten miedo, pero ellos eligen afrontar su miedo. El miedo no se le puede quitar a una persona. Es una emoción básica. Siento miedo, pero elijo afrontarlo. Superar el miedo implica una decisión. La decisión de que yo quiero avanzar a pesar de lo que siento. Esto nos puede llevar a que nosotros usemos el miedo para empujarnos a nosotros mismos a tomar acción, a ser proactivos. La persona que logra controlar su miedo determina la dirección de su conducta. Es libre, no está secuestrado por una emoción. Entonces, el valiente también tiene miedo, pero lo afronta y lo vence. ¿Significa que dejó de sentir miedo para toda la vida? No, porque él podrá seguir caminando por la vida sintiendo miedo, pero por amor a su persona, por amor a sus hijos, por amor a su pareja, por amor a la patria, por amor a Dios, va a luchar por el fin que persigue, aun cuando yo tenga esta emoción. Vamos al siguiente punto, el número 6. La persona que puede o que quiere manejar el miedo, observa los miedos de las demás personas. Sí, todos a mi alrededor sienten miedo. Es natural sentir miedo. Tú podrías preguntarle a ese compañero de oficina, del colegio, de la empresa, del apostolado, ¿me podrías regalar unos minutos? Platícame de tus miedos. Es que yo estoy buscando crecer. Y vas a descubrir que todos hemos tenido miedos. Algunos te dirán que los han superado y otros que siguen todavía atorados. Somos humanos y como humano yo también tengo miedo. Por lo tanto, si ellos ya lo han superado, yo también lo puedo superar. Porque superar el miedo es una acción del espíritu, no del cuerpo, no de la psique. Es el ejercicio de mi voluntad y de mi intelecto para comprender que sí, es verdad, soy frágil, soy débil y me impone, me da miedo la realidad a la cual quiero ir, pero yo libremente determino y quiero superar esta emoción. El punto número 7 de las herramientas para manejar el miedo es que puedas afrontar tu miedo de manera progresiva. Es natural
evitar el estímulo, las circunstancias, la persona que me genera miedo. Pero si nosotros decidimos afrontar el miedo, estamos ante una decisión y es una decisión de conquista. En mi persona mando yo. Yo me gobierno. Pero no te expongas a un fracaso queriendo ir de forma inmediata, luego de tomar la decisión de afrontar el miedo, a la prueba máxima. Mejor, cuando sea posible, avanza poco a poco. Pensemos, el señor, la señora que quiere afrontar un tema que le ha dado miedo durante años con su pareja, pero cuando ha intentado hablar, rápidamente se pone tenso el ambiente, discuten, pelean, no resuelven nada, pero terminan lastimados. Y cada fracaso en el intento por dialogar le va poniendo más peso a esa roca que me oprime. Entonces, si el problema es que me hace falta la habilidad de ser asertivo, voy a estudiar, voy a ver videos, voy a formarme para ser asertivo, pero voy a comenzar a practicar mis ejercicios de asertividad, quizá con un compañero de oficina, quizá con un compañero del apostolado. Iré desarrollando la habilidad gradual y paulatinamente y luego puedo dialogar con mis hijos, dialogar con mis hijas y de esta manera voy soltando la habilidad y voy teniendo pequeñas victorias que me generan seguridad. De repente, podrá llegar el día en que yo le pida a mi pareja que podamos dialogar sobre ese tema tan delicado, pero yo ya tengo una certeza en mi interior. Yo sí he podido hablar con otros. Y esto entonces me va preparando para afrontar tu más grande miedo. Es hermoso, porque aquella persona que, por ejemplo, quiere aprender a hablar en público, una de las acciones que debe realizar es ir avanzando en auditorios cada vez más grandes. Se dice por ahí, ¿y cuánto te pagaban cuando empezaste a dar conferencias? No. Cuando empecé a dar conferencias, pagaba para que me escucharan, porque era tan torpe, era tan débil, era tan difícil para mí la experiencia del miedo, que yo me imagino que la gente lo percibía. Entonces, afronta tus miedos de manera progresiva, de manera gradual, para que vayamos teniendo el gozo de saber que sí puedo. Vamos al punto número 8. ¿Cómo manejar el miedo? Hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. No te esperes a que el miedo se vaya, no se va a ir. Es parte de nuestra naturaleza. Querer esperarme hasta que yo tenga la certeza total de que todo va a salir bien y no hay riesgo, eso es imposible de lograr. Nosotros tenemos que aprender a avanzar con miedo. Tú puedes observar cómo un niño pequeño, cuando está empezando a querer caminar, si nosotros le gritamos y lo asustamos, estamos inhibiendo su proceso natural. Pero si nosotros le damos una palabra de aliento, de motivación, de ánimo, para que ese bebecito quiera caminar, él va a aprender a superar su miedo. Las primeras semanas y meses en que camina, tú lo vas a ver. Camina con miedo, va con mucho tacto. ¿Por qué? Porque el miedo a caerse está vivo. Pero ¿cómo lo supera? ¿Esperando a que pase el tiempo sin desarrollar la habilidad? No. Sé que tengo miedo, pero aún así actuaré. Posponer las acciones no te quitará el miedo, solamente te va a generar un miedo emocional mayor. Entonces, debemos comprender que en este viaje de la vida vamos a llevar siempre una maletita. El miedo será nuestro compañero de viaje. El miedo siempre nos acompañará. Valiente no es el que no tiene miedo.
Valiente es el que actúa, aun cuando siente miedo y hace lo correcto. Punto número 9. Apasionate por el fin que persigues. Visualízate que has logrado el bien anhelado. Imagina tus proyectos hechos realidad. Piensa en todos los beneficios que tú vas a poder acceder cuando hayas superado esas trabas. Hay una expresión hermosa de Romanos 12:21 que dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. Es que no podemos darnos el lujo de que el mal de una experiencia que nació para protegernos termine por esclavizarnos. Entonces, sentir miedo no es malo, pero debemos aprender a manejarlo. Debemos dejar de pensar en el mínimo riesgo. ¿Cómo le hago para no tener peligro? Más bien debemos de pensar en el máximo beneficio, asumiendo que en la vida siempre hay un factor de riesgo. Hay que analizar, hay que valorar, pero no podemos colapsarnos. Punto número 10. He podido y esta vez también podré. Recuerda tus luchas del pasado. Acuérdate cuando estabas empezando a andar en bicicleta. Acuérdate cuando estabas empezando a aprender a lavar tu ropa, cuando estabas aprendiendo a cocinar, cuando estabas aprendiendo a manejar. ¿Verdad que ahí había miedo al inicio? Sí. ¿Y cuál es el estado hoy? Ya lo superaste. Antes era una emoción que embargaba todo tu ser y te gobernaba. Hoy ya ni le prestas atención. Visualiza cómo el miedo que llevabas en tu interior se fue desvaneciendo poco y gradualmente. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre tu propia vida. Revive el gozo de afrontar y de haber superado las pruebas que la vida te presentó. Que nosotros podamos manejar el miedo no es cuestión de una pastilla, no es cuestión de ir a la tienda a comprar un producto, es un proceso de la vida interior. Muchas personas vivimos en la irreflexión, vivimos en la vida superficial y por eso no podemos superar el miedo porque no lo estamos afrontando. Vamos al punto número 11. Confiesa tus miedos a alguien. Esto nos va a ayudar a manejar el miedo. Busca una persona de tu confianza. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero. Exprésale los miedos o el miedo que en este momento te invade. Menciona que solo quieres que te escuche. Compártele todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que has experimentado. Descríbele cómo fueron las situaciones, con qué persona sucedió. Y entonces vas a descubrir cómo cuando nosotros compartimos aquello que aflige nuestro interior, alivia nuestros peores miedos. Te vas a sentir acompañado cuando nosotros verbalizamos, cuando expresamos con palabras los miedos que llevamos, sentimos que la carga ahora es más ligera. En un momento más vamos a iniciar la respuesta de algunas preguntas. Por lo tanto, te invito a que te sirvas a formular tus preguntas, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube. Vamos al siguiente punto, que es el número 12. ¿Cómo manejar el miedo? Hacer como si ya hubieras superado el miedo. Pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras miedo a hablar con esa persona? ¿Qué harías si no tuvieras miedo de presentar el examen para ir a otro grado académico? ¿Qué harías si no tuvieras miedo de abordar ese tema que tanto te preocupa? Son muchos más grandes mis miedos
cuando yo no los quiero afrontar, pero yo puedo descubrir que como persona soy mucho más que emociones. Las emociones son parte de mi ser, pero no es correcto que una emoción gobierne mi ser. Debemos darle la oportunidad a que mi parte racional tome el control. Comprender que daré lo mejor de mí, que pondré a trabajar mis mejores herramientas, pensar correctamente las diferentes opciones, hacer como si ya hubiera superado el problema, tomando el miedo, poniéndolo en una cajita y ahora, tú espérame un ratito aquí, déjame pensar con objetividad, déjame buscar alternativas, déjame intentar con esta herramienta, con esta habilidad. A veces, los papás queremos hablar con nuestros hijos y nos sentimos colapsados porque no sabemos ni cómo iniciar y le queremos echar la culpa a ellos. A lo mejor, lo que traemos es un profundo miedo de no ser buenos padres, de no ser escuchados, de no ser valorados o quizá de sentir que nuestras ideas ya son obsoletas, pasadas de moda. Actuemos como si ya hubiéramos superado el miedo. Vámonos poco a poco con prudencia. Punto número 13 de cómo manejar el miedo. Fortalecer el amor a sí mismo. Debemos conocernos más, apreciarnos más, querernos más, observar las habilidades que sí tenemos, confiar en nuestras capacidades. Si al ver con objetividad mi vida descubro que tengo carencias o torpezas, poner los medios para formarme, que podamos cambiar esos pensamientos negativos a positivos solamente por el puro deseo de darme la oportunidad. Tú crees en otras personas, tú confías en otras personas. Es legítimo entonces creer en nosotros mismos. Desde esta perspectiva, contemplaremos el miedo no como un adversario, no como un animal salvaje que me persigue y me quiere matar. Contemplaremos el miedo como lo que es, un desafío emocional que tengo en este momento de mi vida. Punto número 14. Reírnos de tus miedos. Que podamos reírnos de nuestros miedos. Sí, hazte amigo de tus miedos. Porque no me voy a morir porque está caminando por ahí una araña, una cucaracha. Es que no me voy a morir por subirme a una bicicleta. Es que no me voy a morir por ir a platicar con mi papá, con mi pareja. La risa sirve como una válvula interna que nos permite liberar la tensión. Cuando tenemos miedo, estamos cargando con una gran emoción negativa que nos hace pesados. La risa disipa las preocupaciones. ¿Cómo tú tan grandote fuiste a caer en esa torpeza? Y uno se empieza a reír de nuestras infantiladas que cometemos. Que podamos relajarnos y dar la mejor versión de nosotros mismos. Cuando alguien se ríe de sus miedos, ¿cómo puede ser posible que yo tenga miedo de hablar con mi hijo? Si el miedo más grande que yo había tenido fue cuando fui a pedir la mano de mi esposa a mi suegro. Él es mi hijo, es mi hija. Es que no puede ser. Y entonces empiezo a ver desde manera cómica, agradable, mis propios miedos. Eso me habilita para poder superarlos. Finalmente, que nosotros podamos elegir amar y confiar. No es justo que el miedo nos marque. No es justo que el miedo limite nuestro futuro. En Marcos dice, no tengas miedo, solo ten fe. Que podamos confiar en un futuro hermoso, que nosotros podamos elegir amar,
buscar mi propio bien y buscar el bien de los demás. Quien ama, quien se apasiona por amar, superará cualquier miedo. Papa Juan Pablo II dijo al inicio de su pontificado: no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid vuestro corazón, vuestra vida, vuestras dudas, vuestras dificultades, vuestras alegrías y vuestros afectos a su fuerza salvífica. Tener fe y vivirla nos convierte en personas potentes para superar nuestros miedos. Desde la Fundación Familias Fuertes, lo que anhelamos es ayudar a vivir mejor a las personas. Que la mamá soltera, que el papá soltero, que quien ya enviudó, quien se separó, quien está divorciado, quien vive en unión libre, quien está en un matrimonio sacramentado, que todos podamos amar y cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Para ello te invito a que me sigas en mis redes sociales, que le des me gusta a esta transmisión, que le des compartir y de esta manera poder llevar mensaje que ayude a construir familias fuertes. Vamos ahora a la sesión de preguntas. La primera pregunta dice así: ¿cómo enseñarles a mis hijos pequeños a superar sus miedos? Quizá esta es una pregunta muy, muy frecuente. En primer lugar, que como papás podamos ser para nuestros hijos fuente de seguridad. Si nuestros hijos nos tienen miedo a nosotros, el problema es mayor, porque esta figura de autoridad, esta figura que debería de poder brindar amor, se convierte en una fuente de miedo. Por lo tanto, debemos de buscar ser padres próximos, padres asertivos, padres cálidos. Hay que ayudarle a cada uno de nuestros hijos a que pueda reflexionar sobre cuáles son sus miedos. Decirles que es normal sentir miedo, que nosotros mismos como papás hemos tenido miedos y que inclusive hoy tenemos miedo, y explicarles que a pesar de que el miedo esté presente en nuestra persona, podemos seguir avanzando. Es como de repente, es que hace mucho calor, verás cómo es que podemos seguir caminando aun cuando haga calor. Es que hace mucho frío, verás que podemos seguir avanzando aunque haga frío. Es que tengo hambre, sí, claro, el cuerpo, las emociones pueden estar presentes. Que podamos normalizar la presencia del miedo en nuestros hijos y decirles: aunque tengas miedo, hay que avanzar, hay que actuar. Declararle a nuestros hijos que en general todos los miedos se pueden superar. Quizá para muchas personas el miedo más grave, el miedo más potente, es el miedo a la muerte. Pero en Cristo muero porque no muero. Porque yo sé que la muerte es el inicio de una nueva etapa. Por ello vivimos proyectándonos a la salvación y a la vida eterna, para no tenerle miedo a la muerte. Como papás, está bien que amemos y cuidemos a nuestros hijos, pero debemos procurar evitar ser sobreprotectores. El que queramos evitarles esfuerzos, riesgos, sacrificios que quizá corresponden a su edad. Lo correcto es que para que ellos puedan superar grandes miedos, cuando lleguen a la vida adulta, es que vayan superando los miedos que corresponden a su etapa. Con nuestros hijos, finalmente respondiendo a la pregunta, que podamos avanzar gradualmente, que ellos puedan sentir el gozo de la satisfacción de que estoy avanzando poco a poco
y sobre todo, que nosotros como papás seamos tenaces. En la medida de lo posible, conforme vayan ganando años, vincularlos a actividades del mundo real, como que ellos puedan acompañarte al trabajo, que ellos puedan tener un emprendimiento propio, que ellos puedan salir y resolver cosas de la vida real, que puedan ir a comprar, que puedan arreglar, que puedan hacer cosas por ellos mismos. Les va a ir generando la seguridad de que estoy avanzando. A eso que tu hijo le tiene mucho miedo, no debería de ser la primera acción que busques superar. Ayúdalo a que en otras áreas de su vida vaya logrando seguridad para que se sienta fortalecido y llegue a afrontar ese su máximo miedo. Segunda pregunta: ¿cómo ayudar a mi pareja para que enfrente el miedo a hablar con sus papás? Sí, los adultos también tenemos miedo. Presionar a nuestra pareja no va a ayudar, porque entonces ya bastante tiene con sus problemas interiores como para que un externo ahora esté presionando. No solo es cuestión de querer, como convencer a tu marido de que hable con sus papás. El lograr superar el miedo es un proceso de vida interior. Este programa se va a quedar grabado para que tú puedas revisar esas 15 estrategias, 15 habilidades y poder elegir con cuál de ellas hay que comenzar, porque nuestra misión como esposos es ayudar a nuestra pareja. También otro medio que podemos implementar es generarle ocasiones que demuestren que tu pareja sí es capaz de afrontar, de resolver. Cuando la persona se sabe eficaz, cuando sabe que es capaz de lograr algo, el miedo se va haciendo más pequeño. Ojo, no creo que el miedo se vaya a ir para siempre. El miedo habrá de estar ahí. Es parte de nuestra naturaleza para advertirnos que nos acercamos a un diálogo, a una situación, a un entorno, a un ambiente donde hay riesgos. El miedo no es nuestro enemigo, es nuestro aliado, quiere nuestro bien, forma parte de nuestra naturaleza. El punto es que hay que afrontarlo para poderlo procesar y encauzar de manera positiva. Vamos a la última pregunta de este día. Dice así: ¿cómo puedo enfrentar el miedo a hablar en público? En primer lugar, apasionate por tu proyecto. Esa visión de futuro que tú tienes será la motivación, la fuente de la energía para superar las adversidades. Te invitaría a que pienses en una imagen. Haz de cuenta que tienes 100 unidades de miedo y no puedes avanzar con tantas unidades de miedo. Entonces, cada que vayas y des una pequeña charla, un tema, una conferencia a un grupo de 5, de 10, de 20 personas, vas a ganar 5 puntos de seguridad que contrarrestan 5 unidades de miedo. Entonces antes tenías 100, ahora tienes 95. Es que voy a dar mi segunda charla y sigo teniendo miedo. Claro, nada más has ganado 5 puntos de seguridad. Hay que volver a dar otra charla. Y así tienes que seguir intentando, hablando, prepárate bien, ensaña lo que vas a decir, ve, imparte el tema, anota en un cuaderno qué aprendí de 1, qué aprendí de la 2, qué aprendí de la 3, implementale los cambios, las mejorías, perfecciona tu manera de preparar, de diseñar, de impartirlo, y entonces, asumiendo que vas a tener miedo, debemos ir avanzando con gradualidad. Poco a poco lo vamos a conquistar, pero ojo, siempre habrá una dosis básica de miedo que en mi persona yo le he llamado que esa presencia del miedo es la cuota de respeto que el público se merece. Porque si de hablar en público se trata,
Quizá tú has visto personas que llegan a un auditorio enorme a improvisar. Ellos se sentían tan ligeros y tan libres de miedo que no prepararon, que no diseñaron lo que iban a decir y se colapsan estando allá arriba, se tornan repetitivos. ¿Por qué? Porque ellos no han prestado oído a que el miedo es nuestro aliado. El miedo nos ayuda a advertir que hay un reto grande, que muchas personas te van a estar mirando y entonces por eso me debo de preparar. El miedo es nuestro amigo, es nuestro aliado cuando logramos educarlo, cuando logramos domesticar ese miedo para que nos acompañe en nuestra vida. Quiero invitarte a que me dejes un comentario para este programa. Regálame un mensaje. ¿Qué has aprendido de esta conferencia? ¿Para qué te es útil? La tarea la vamos a enviar a todas las personas que nos manden un mensaje de WhatsApp al teléfono que aquí aparece. Si usted ya la solicitó en el pasado, no tiene que volver a pedirla. En automático, Gaby Delgado se lo hará llegar a todos quienes lo han pedido en el pasado. Vamos a la síntesis de este programa. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción innata al ser humano. Es una emoción básica que nos ayuda a estar alerta, que lo experimentamos como cierto nerviosismo y prepara nuestro ser para responder a eso que experimentamos como una amenaza, como algo que me pone en peligro. Siguiente característica, cuando el miedo nos controla, se vuelve para nosotros un estorbo. Nos quita libertad, perdemos oportunidades, podemos a veces hasta caer en violencia porque creemos que es la forma de estar seguros. El miedo nos puede paralizar y puede llevarnos a tener relaciones familiares pobres. ¿Cómo manejar el miedo? Aceptando que tengo miedo. Comprender que los valientes también tienen miedo, pero el valiente lo que hace es avanzar aun cuando experimente miedo. Observa los miedos de los demás. Tus familiares, amigos, conocidos, todos tenemos miedo. Es parte de nuestra naturaleza. Nos ha sido dado como un regalo para proteger nuestra vida. Afrontemos el miedo buscando avanzar de manera progresiva. Que ese gran miedo sea de los últimos que enfrentemos. Buscamos desarrollar habilidades en otros ambientes, con otras personas, para ganar soltura, para desarrollar el potencial. Por encima de todo, elige amar, elige confiar. No tengamos miedo. Podemos más porque Dios nos ama. Dios nos ha hecho capaces para poder desde el Espíritu controlar las emociones. Por encima de todo, apasionate por el fin que persigues. En el camino habrá adversidades, pero la pasión por luchar por tu sueño, por tu ideal, te dará la fortaleza para superarlo. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa? Estaremos viviendo un programa dedicado a la emoción de la tristeza. Esta emoción influye también mucho en la vida familiar y conviene que podamos comprenderla, estudiarla. Nos despedimos de ustedes ahora a través de la poesía. La he titulado El valiente también siente miedo. Miedo, esa sensación desagradable de mis dudas a veces es culpable. Me llego a sentir como amarrado, a ratos a mi pasado encadenado. El miedo nació para protegerme, también de los peligros alertarme. Cuando me gobierna es problema. ¿Cómo gobernarlo? Es el dilema. ¿Cómo le hago para superarlo? Al miedo de frente debo mirarlo, comprender que antes lo he vencido, poner en práctica lo aprendido, reconocer que sentir miedo no es malo,
hacerlo mi amigo, verlo como mi aliado. Si lo evado, si lo niego, yo retrocedo. El valiente también siente miedo. Quiero mandar un saludo especial para quienes nos acompañan de tantos rincones de México. Gracias a todos ustedes por su tiempo, que Dios les bendiga. Ahora les daremos un agradecimiento. Si alguien falta, por favor, escríbanos para incluirlo en este agradecimiento. Muchas gracias.